Hola, ¿cómo están? Hoy es 1 de mayo de 2019, es el Día del Trabajo, pero hubo mañanera. Y aparte nosotros estamos aquí también con mucho vigor y entusiasmo trabajando para ustedes. Me da mucho gusto saludar como todos los días a Jaime Guerrero. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Vienes muy arreglado para hacer Primero de mayo. Primero de mayo. Es un saquito obrero. ¿Saquito obrero? Saquito obrero. Ok. ¿Tú también vienes, María Elena Cantú, de Muy arreglada. Sí. No, yo no vengo de obrera. ¿No? No. Comerciante en pequeño, ¿verdad? Nosotras. Pequeño una pollería. Pequeño comerciante en crisis. Ok, bueno, pues ya estamos aquí. Fue una mañanera muy larga, de las más largas que ha habido. Y aquí está Jaime Guerrero con el resumen de todos los días. Bueno, de todas las cosas que trató hoy el presidente de la República en una larga mañanera, destacó sobre todo su intervención inicial avisando que van a rescatar los cuerpos de los mineros que murieron allá en Pasta de Conchos. Así es. Es una cosa que pues, se acuerdan todo las noticias que hubo, todo el drama, las familias, las exigencias, las argumentaciones, etc. El presidente dijo que van a rescatar los cuerpos, cueste lo que cueste, ¿sí? Y ayude, ¿cómo se llama? El Grupo México, ¿verdad? Sí. Ayude Grupo México o no ayude, pero que eso es una labor humana que se va a hacer. Eso pues llamó mucho la atención. Ponderaron mucho la publicación de la ley del trabajo, la nueva ley del trabajo, y todos los cambios que hubo alrededor de estas leyes. Tuvo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y Zoe Robledo, el subsecretario de Gobernación, hablando de esas cosas. Le preguntaron sobre las leyes educativas. Como ustedes saben, al final en el Senado no le alcanzaron los votos y pues se paró la reforma educativa. Y le preguntaron de manera inteligente ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la legislación que regía? Y por supuesto dijo que el memorando seguía vigente. Sí. No la ley aprobada por el Congreso y que lógicamente debía ser, sino su memorando, que ha sido catalogado por todos los constitucionalistas de un llamado a la ilegalidad. Así es. ¿Sí? Le cuestionaron que no había salido adelante la ley por el ausentismo de los senadores de Morena. Tres subrayó. Sí, 3. En fin, él habló que pues ahora todo era agenda de México, que antes todo se dictaba desde el extranjero. ¿Desde qué parte del extranjero? Pues quién sabe. ¿A quién se lo dictaban? Pues también quién sabe. ¿Sobre qué temas específicos? Pues quién sabe. Sí, todas las reformas estructurales, esos sí eran los temas. Bueno, es cierto. Habló del plan de desarrollo, dijo que ayer era el último día y que se había entregado el plan de desarrollo, pero que este plan de desarrollo, de acuerdo a lo que decía de que nos regían los extranjeros, este era un plan de desarrollo chiquito, comprensible, de 65 páginas, que no venía con conceptos extraños como depreciación, inflación, etcétera, esas cosas raras que solamente los expertos conocen, claro, sino que nada más se centraba sobre todo en el tema de corrupción, que esa era la gran novedad del plan de desarrollo. Hoy lo va a dar a conocer, supongo que después de la reunión con los líderes obreros, ¿sí? Le preguntaban, por supuesto, sobre la economía, porque ayer se dieron a conocer los datos oficiales. Quiero decirles que son datos oficiales y que están tomados con una serie de criterios de normatividad importante, que es transparente, en fin, que la economía de México decreció este trimestre con relación al trimestre pasado. Decreció un 0.2%. Sí, y que con relación, ya en cifras estacionalizadas, subió del trimestre primero del 2018 a este trimestre 0.2. Sí, decía yo que el día de ayer se dieron a conocer los datos de cómo andaba la economía, datos oficiales hechos con criterios transparentes que ponderan una serie de elementos. Esto lo digo porque generalmente el presidente dice, esos no son mis datos, pero el presidente nunca dice cuáles son sus datos, cuál es la metodología. Estos datos oficiales que ayer se dieron a conocer son datos que nos permiten ver
que este trimestre, con relación al último trimestre del 2018, decreció la economía 0.2, o sea, va para abajo. Pero si lo comparas con cifras del primer trimestre de 2018, subió un poco, 1.2, digamos, ¿no? Lo cual significa que, tradúcele a las personas que nos están viendo, ¿qué significan esos números? Bueno, que la economía no se está comportando bien, o sea, en términos accesibles, digamos eso, que la economía se está desacelerando, ¿sí? Eso es lo que significa. Y como dato importante, el presidente se comparó entonces con el presidente Ernesto Zedillo. Recuerden que el presidente Ernesto Zedillo tuvo el peor inicio de sexenio. El error de noviembre. El error de diciembre. El peor inicio de sexenio. Cayó la economía en ese primer año 5.7%. Y además, pues, los que vivimos en aquella época recordaremos qué duro fue ese primer año de Zedillo. Bueno, pero ¿cómo evolucionó lo de Zedillo? Sí, lo que el presidente ya no dijo fue que de 1996 al año 2000, ¿sí? La economía mexicana creció en un promedio de más de 5%, 5.6%, no el 4% que promete López Obrador, sino más, mucho más. En el mismo sexenio, que tuvo un arranque difícil, creció tanto. Se atribuye el frenón de la economía, que me parece que es exagerado hablar de frenón, porque la economía ya venía en decrecimiento, a fenómenos como la falta de combustibles, ¿se acuerdan? Sí. Claro. La huelga en empresas allá en el norte, sobre todo en Tamaulipas. Sí, por los atravesados. El bloqueo de las vías de Michoacán, que le pegaron de lleno a la economía. Y Texcoco, yo creo que también. Y Texcoco también, por supuesto. Se habló de la ley de remuneraciones, que un ministro de la Suprema Corte dice que va a plantear la ilegalidad de la ley de remuneraciones, y el presidente aprovechó para decir que bueno, pues que no importa lo que decida la Corte, sino que él va a seguir pugnando por eso, porque los salarios de los funcionarios eran los más altos del mundo. Otra vez, no dio cifras, no dio comparativos. Bueno, sí le dio una repasada al director del Infonavit. Al exdirector. O sea, al exdirector, que dijo que ganaba 700,000 pesos mensual. No sé de dónde sacó el dato, en fin. Habló, le preguntaron también por ahí del dinero que sobró, de los 6,000 millones de pesos que no se habían gastado este trimestre, digamos. El subejercicio. Que no es exactamente un subejercicio, o sea, no se gastaron. Okay. Él dijo, no es un subejercicio, ¿sí? Le preguntaron por qué esa discrecionalidad en lo que el gasto que digamos que se ahorre, él va a tener la discrecionalidad para decir a qué va. Es todo un caso, porque los otros presidentes estaban muy acotados en decir. En fin, esos son... Bueno, pero también yo quisiera hacer mención especial de que es Chucho el Roto. Eso comentó. Eso me pareció de lo más interesante de hoy. O sea, hagan de cuenta, Chucho el Roto. Sí. Entonces, pues él lo dijo. Sí, él lo dijo. Sí, yo soy Chucho el Roto. Yo soy Chucho la secretaría tipo Chucho el Roto. Sí, bonito, ¿no? Sí, porque además está hablando a quién se está dirigiendo. Ese es un tema con el que a mí me gustaría iniciar y comentar. Es decir, esta decisión de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, manejará de manera discrecional vía decreto todos los ahorros que surjan de esta ley federal de austeridad republicana. Yo aquí simplemente anotaría un par de cosas. Uno, que se exija, obviamente es dinero del erario público, transparencia sobre cuánto, cómo, por qué y a quiénes, con transparencia, o sea, simplemente con transparencia. Que siguiera las recomendaciones, pues digamos, de especialistas nacionales e internacionales, es decir, un diagnóstico, revisión, o sea, una depuración de programas sociales. No todos nos sirven, no hay que empezar de cero. Algunos están arrancando, más bien algunos están dejando buenos resultados. Y eso, generar una estrategia que permita también una cosa importante y que no se hace, medir, es decir, que sea cuantificable el impacto que tiene
ese programa con esos recursos del erario en la vida real de las personas, que eso nunca lo sabemos. Entonces yo anotaría ese punto. Y luego, uno más, ahora que han sido días dedicados a la niñez, he podido hablar con algunas personas sobre la situación de la infancia en México y subrayar algunos datos duros que me dieron. De 0 a 17 años es el grupo de población más pobre. De 0 a 5, el más pobre del pobre. Y resulta que tiene el menos porcentaje del presupuesto, a diferencia de otros países de América Latina. Yo le pregunté a Save the Children, ¿por qué ocurre eso? Porque políticamente no son redituables. Es decir, no salen a votar. Y la inversión que tú tienes en la primera infancia no la puedes ver cuando tienes una mirada no de Estado, sino de gobierno, limitado a 6 años. Eso diría yo. Bueno, yo también quisiera no dejar de mencionar que cuando alguien se atrevió a preguntarle sobre las encuestas que se habían seguramente hecho para el Tren Maya, él dijo, ay, bueno, ¿y de cuándo acá les importan tanto las comunidades indígenas? En el fondo, hijo, son, la verdad, bien racistas y clasistas. Los conservadores, fifís, neoliberales, son bien clasistas y racistas. Hijo, se me hizo muy fuerte. ¿Sabes que es la primera vez en toda mi larga vida que escucho que un presidente, en lugar de tratar de unir, trate de dividir tanto? De que somos racistas, sí. Es un país racista. De que somos clasistas, sí. Pero no solo los fifís. No, es que yo ya no entiendo bien lo que es ser fifí. Porque ser fifí es que trabajas, que pagas tus impuestos, que tratas de seguir adelante. Es que te opones a medidas de la 4T. Sí, eso es el pero fifí. te voy a decir una cosa, yo creo que hay muchos estudios y en algún libro que escribí, en el del bullying, por ejemplo, está documentado el grado altísimo de racismo y discriminación por gordura, por preferencia sexual, porque usa lentes, por lo que tú quieras, por pobreza, que tenemos los mexicanos, cosa que me apena y lamento mucho. Pero que digan ahora que solo los conservadores y los fifís son racistas y clasistas, sí me parece una acusación pues muy temeraria, porque no creo que la población muy inútil, se divida en dos, todo, y muy confrontacional. Sí, muy inútil, porque no ayuda a resolver el problema. Así es. Ni explica lo que está pasando, sus consultas, ni explica el problema de fondo. Así es. Nada más descalifica y no pasa de ahí. Evade el problema de fondo. Sí. Jaime. Mira, yo me quedaría un poco... Yo creo que la economía no va mal, es decir, el 0.2% demuestra es la continuación de una tendencia que ya se venía dando desde 2018. La inflación está controlada, a pesar de que subió un poco, sí, pero lo que me preocupa son las cosas que no está haciendo el presidente y las cosas que por otro lado sí está haciendo. Por ejemplo, todas estas cuestiones de cancelar proyectos productivos sin arrancar otros proyectos. Ayer lo decía un funcionario de un banco internacional, dice, nos cayó muy mal la cancelación del Naim, sí, pero queremos ver los arranques de las nuevas obras. Dice, porque eso puede compensar un poco. Dice, pero queremos ver cuáles son las reglas. Es decir, eso, el dejar que haya bloqueos a caminos y vías de tren fundamentales para los productos, le está pegando mucho a la economía y puede desalentar totalmente este asunto. Miren, las cifras de Pemex son terribles. O sea, Pemex tuvo pérdidas de 35 mil millones de pesos. Sí es cierto, el presidente lleva prácticamente 4 meses, 5 meses, pero otra vez es la tendencia a... Tal vez no hay que ser injustos y decir esto está mal, sino parece que hacia el futuro no va a mejorar. Y lo del por esta turismo situación. igual. Y lo del turismo igual. Exactamente. Hay datos que te dicen que pues hay que empezar a preocuparse un poco sobre esos temas y ver cómo se revierten algunas medidas. Marilena, un comentario final. Eso, subrayaría que ojalá encontremos en el plan
Nacional de Desarrollo, esto que yo decía, porque claro, el tema de los niños es salir solamente en la foto, que pase de la foto y que haya una inversión seria para la primera infancia, sobre todo para la primera infancia que está en total abandono, que sea incluida, como decían los expertos, entre ellos Coneval. Ahí están adultos mayores, están personas con discapacidad, están jóvenes, que incluyan a la primera infancia. No tienen voz, como decían los expertos, hay que darles voz. Muy bien, pues que disfruten mucho su 1 de mayo. Ya ven qué bonitos temas hemos tratado el día de hoy, es para que estén tranquilos, ¿verdad? Claro, Contentos, descansando, en su casa. todo se ve muy bien. Bueno, ¿verdad? Sí. Hasta la próxima. Ok, vamos bien, vamos bien. Nosotros también aquí vamos muy bien. Bye. Muy bien.